Mi pueblo me enseñaron a mí que la cortesía es empezar a tiempo y no esperar a las masas proletarias que estarán por ahí colgando banderas, ¿no? Retomamos los jueves del Frente Cívico con la actividad de hoy, después del parón que tuvimos tras la convocatoria que hicimos el 15 de mayo por toda España, el Frente Cívico Somos Mayoría, contra la corrupción. Hay que ver aquellos tiempos donde en España todavía había corrupción y había partidos implicados, y no como hoy, que acaba de terminar el juicio de la Gürtel y no ha ocupado ni medio minuto de los telediarios, ya que los tienen enfrascados en otros menesteres, ¿no? En la semana que viene, el día 26, tendremos la Asamblea Provincial del Frente, y también en noviembre hemos convocado en Córdoba una mesa estatal ampliada porque pensamos que la situación que se está viviendo así lo requiere. En este verano no hemos estado quietos, hemos hecho también una reunión de la mesa donde explicábamos nuestra postura sobre el tema de Cataluña, que supongo que conocéis, y la postura nuestra es clara. Necesitamos bomberos y no pirómanos, y dentro de lo que son las realidades que se han puesto sobre la mesa, pues el Frente Cívico apuesta por la vía de la República Federal, que no es ni el centralismo ni el independentismo. O sea, nosotros tenemos una vía propia. Hicimos un teatrillo, entre comillas, hicimos el otro día un acto por vídeo donde Julio interviene exponiendo y participamos también Rafael Juan como secretario de organización de la mesa estatal y yo como coordinador, también referido al tema de Cataluña, y nos ha sorprendido pues la difusión que este vídeo colgado en YouTube está teniendo, ¿no? Porque, por ejemplo, en uno de los canales que es Mirando a la Izquierda, pues va por las 192.000 visitas. Hay otro de Julio que sobre el mismo tema, aprovechando el libro que hizo con Juan Andrade, que va por 1.900.000 visitas. Queremos decir que con esto la situación, pues, el tema candente y preocupante. Nosotros teníamos previsto hoy, ya programada, una conferencia, y la conferencia, pues, contábamos para impartirla con Manolo Monereo. No voy a decir ese chiste de que no lo presento porque es impresentable, porque Manolo es todo lo contrario, es una persona muy presentable, porque estamos hablando de uno de los mentes más coherentes y mejor amuebladas que tiene la izquierda en este país, no ahora, sino desde hace muchos años, y evidentemente eso, cada vez que leemos un artículo suyo, una posición, un posicionamiento que suele ser valiente, él no se tapa y se arriesga siempre a explicar y a decir lo que cree, pues contábamos hoy con él. Y dentro del tema nos parecía interesante, incluso también viene bien descansar de banderas, pues dedicarlo a un elemento como puede ser la gran transición que se ha producido geopolítica en torno a la emergencia de China. Manolo no nos va a contar su viaje a China, ¿verdad? No va por ahí la historia, pero sí nos va a diseccionar y analizar lo que es una realidad económica, social y política que va a condicionar, pues, el desarrollo de la geoestrategia que hoy mismo está pasando, que gran parte de lo que ocurre a nivel internacional, de los movimientos estadounidenses y los movimientos del imperio, pues tiene mucho que ver con la preocupación que les puede estar produciendo, pues, la emergencia de esta potencia. Yo ya me callo y le dejo la palabra a Manolo. Bueno, yo agradezco enormemente hacer esta conferencia aquí, que quiero que sea más bien una charla más allá de lo académico, y sobre todo lo que me gustaría es incentivar la necesidad de estudiar los grandes cambios geopolíticos que se están produciendo en el mundo. Yo lo diré para comenzar, que el cambio que se está produciendo ahora, voy a arriesgar mucho, es solo equivalente al descubrimiento, entre comillas, de América por el Imperio Español. Fijaros la dimensión de lo que estoy diciendo. Es decir, el cambio es de tal magnitud que es solo equivalente, a mi juicio,
por lo que al final diré, al descubrimiento de América por el Imperio Español. Yo he estado en China con una delegación parlamentaria de estudio, invitado por el Partido Comunista Chino. Hemos estado casi 15 días, en el mes de finales de agosto, primeros de septiembre. Fue una visita organizada por el Partido Comunista Chino y lo que hice fue una cosa que no siempre uno puede hacer cuando tenemos Cataluña por la mañana, Cataluña por la noche y Cataluña todos los días, que es que aproveché mis vacaciones para estudiar China en lo que pude y me dediqué un mes estudiando China para poder luego entender lo que me iban a explicar. Obviamente no sé chino, pero sí me pude meter a fondo en la historia china y en lo que estaba pasando con los materiales que tenía. Luego me di cuenta, por lo que pasó en China, que los materiales eran, algunos de ellos, excelentes, los que yo conseguí en España. Entonces, estuvimos básicamente en la zona de Jiangsu, que es una de las provincias más importantes de ellos. Estuvimos en Shanghái, en Cantón, en Nankín, en toda la zona, entre comillas, más esplendorosa de China, la que ellos señalan como su gran zona, y donde al final terminamos en una ciudad que es histórica, que era Port Arthur, el antiguo Port Arthur, que tiene mucho que ver con la Revolución Rusa, porque ahí empezó la Revolución de 1905, en Port Arthur, cuando allí Port Arthur lo tomaron los japoneses, le infligieron una derrota tremenda a Rusia y de ahí ya fue uno de los elementos de la crisis, ¿no? Pues hoy Port Arthur se llama Dailan, los soviéticos se devolvieron a China en los años 50, a finales de los 50, y hoy es una pequeña ciudad de 7 millones de habitantes, que en China no es casi nada, ¿no? Pues Shanghái debe andar ya por 25 millones, Pekín supera eso, y hay ya como 7 u 8 ciudades, quizás 10, que tienen ya las dimensiones de Nueva York en la China actual, ¿no? O sea, que estamos hablando de cosas... La primera cosa que te llega a China es las dimensiones, ¿no? Cuando uno llega a China, la dimensión es enorme. Entonces, estuvimos estudiando a fondo y estuvimos indagando a fondo todos los temas sin ningún tipo de problema por la parte china e intentamos pues tener un conocimiento cabal de lo que estaba ocurriendo. Bueno, la primera cosa que me gustaría, para que entendieran ustedes qué pienso decir, es que yo parto de una hipótesis que es lo que se llama la teoría de los ciclos hegemónicos. La teoría de los ciclos hegemónicos tiene su antecedente en Immanuel Wallerstein y un grupo de gente que ha trabajado con él, donde están básicamente Giovanni Arrighi, David Harvey y una serie de geógrafos, historiadores económicos, sociólogos de la economía y demás. La idea que hay es que justamente cuando se llega a lo que podríamos llamar el descubrimiento de América, se produce la unificación de la economía mundo por primera vez y ese mismo día nace el imperialismo, ese mismo día nace la modernidad y ese mismo día nace el racismo como fenómeno articulador de la presencia española en América Latina. Ahí aparece el primer gran ciclo hegemónico. El capitalismo empieza a desarrollarse en entorno de la modernidad y el primer ciclo es el español genovés, para entenderlo. Fue Brodel, el gran historiador, Ferdinand Brodel, fue el que estudió esto fundamentalmente cuando habla de Felipe II y el Mediterráneo, ¿no? Que estudia justamente este dominio genovés sobre la economía mundo del lado de la economía mundo española.
Hay un segundo ciclo, que es el ciclo que tiene que ver con los Países Bajos, con Holanda, y sus guerras continuas con España, y luego hay un tercer ciclo, que sería el británico, y luego habría un cuarto ciclo, que sería el norteamericano, que comenzaría su transición con la guerra contra España en el 98. Eso sería un poco un esquema que no voy a desarrollar, pero que se puede decir que cada fase del capitalismo tiene un hegemón, es decir, una potencia hegemónica que la organiza y la dirige. Génova, Países Bajos, Gran Bretaña, Estados Unidos, la hipótesis China. Esa sería un poco la teoría de los ciclos hegemónicos. No es por casualidad que cuando Gramsci y tantos teóricos hablan del movimiento obrero y de la organización fabril, toman como nota a Ford, el Fordismo. Se puede decir que el Fordismo señala la hegemonía de Estados Unidos en un determinado tipo de organización del capitalismo y del imperialismo, donde, por ejemplo, como otra característica, no llego a desarrollarlo, fue que es un imperialismo no formal. Mientras que Gran Bretaña sería el clásico imperialismo formal, además con colonias, ¿no? Se produce una transición muy fuerte entre de los muchos problemas que resolvió la Segunda Guerra Mundial y otros que agravó. Uno de ellos fue, desde el primer momento, siempre lo tuvo eso Estados Unidos en la cabeza, fue acabar con el imperialismo británico y sustituirlo a él. Y la clave fue organizar la economía desde un capitalismo, desde un imperialismo no formal, un imperialismo informal. A eso se le llamó neocapitalismo, eso se le llama de muchas maneras que no merece la hora. Simplemente seguir un poco esta teoría, esta línea, para intentar interpretar de lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo. Hay siempre un hegemón, el hegemón articula las relaciones económicas fundamentales y el mundo internacional tiene un orden que impone el hegemón. Pero hay momentos de transición. El camarada Mao, en uno de sus poemas, decía: en el mundo reina el caos, el momento es excelente. Hoy se puede decir que China podría decir lo mismo. En el mundo reina el caos, para China es excelente. Es decir, porque el caos señala el desorden y señala la transición de un orden a un nuevo orden. A eso le llamo la gran transición geopolítica. O sea, la gran transición geopolítica es que estamos viviendo en primera persona, nosotros con nuestro ojito, sobrecargados de información, sin saber muy bien lo que está ocurriendo, la decadencia de un hegemón y la emergencia de un nuevo hegemón. Y eso, de nuevo, tendrá un nuevo orden en el mundo. Y se va a imponer un nuevo orden en el mundo. Esa es la hipótesis que al final de mi intervención intentaré resumir muy seriamente. Y por tanto, la decadencia es. El problema de fondo, lo digo, es que eso tiene un problema histórico. Una decadencia de ese nivel nunca se ha hecho sin grandes conflictos bélicos. La guerra es lo que al final define la correlación de fuerza internacional. Eso es un problema. Y el segundo, que no era el problema que antes no existía, era la crisis ecológica. La conjunción de crisis del hegemón, conflicto militar y crisis ecológica, se puede decir que es una matriz, un nudo, que tiene mucho que ver con aquello de quién corta el nudo gordiano, ¿no? Porque es el nudo gordiano de la situación que estamos viviendo. Esto sería un poco la introducción, el panorama que a mí me sirve para ver lo que está pasando en China. La primera cosa sorprendente siempre que hay que estudiar, esto lo estudia muy bien Giovanni Arrighi en un libro que se llama Adam Smith en Pekín, es saber lo siguiente. El año 1820, la primera potencia económica del mundo era China, con mucha diferencia.
con mucha diferencia. Era una economía enorme de mercado, seguramente no era una economía capitalista, pero era de mercado. Eso pone muchas cosas en discusión. También hay que estar atento a Brodel y su teoría del capitalismo. Y era una economía de mercado enorme, con cerca de 400 millones de habitantes, y tenía en ese momento el 32% del Producto Bruto Mundial. O sea, un tercio de todo lo que se producía en el mundo lo producían los chinos. Estoy hablando de 1820. 20 años después fue invadida por Gran Bretaña, en las guerras del opio. Como suele decir Galeano, el libre mercado siempre ha ido, la avanzadilla del libre mercado siempre ha sido la flota británica o la flota holandesa y la guerra. Son los que abrieron los puertos de China, fueron la guerra. Entonces China vivió, y esto es muy importante que ustedes lo sepan, un estancamiento económico que duró desde el año 1850 al año 1950, un estancamiento de casi 100 años, donde la economía, eso está muy bien estudiado, y tengo los datos aquí delante, sacados del gran economista Madison, que es el que hizo las cuentas de la economía mundo, se dedicó a eso toda su vida. Hubo un estancamiento prácticamente, la economía no cambió en 100 años, el Producto Nacional Bruto chino, en 100 años. Y sin embargo, se produjo un empobrecimiento porque el Producto Interno per cápita bajó muchísimo en esos años. Fue un año de imperialismo, fue un año de decadencia de China, de la dinastía Qing, fue un año de invasión, fue un año de humillaciones, fueron 100 años terribles que vivió el pueblo chino en condiciones terroríficas. Me gusta para que algunos datos simplemente para que vean ustedes de qué estamos hablando. El Producto Nacional Bruto de China era casi, en el año 1820, 228.000 millones de dólares. En ese momento toda Europa no llegaba a 163.000 millones. Estados Unidos, 12.000 millones. Y Japón, 20.000 millones. En el año 1950 prácticamente la economía china no varió. Lo que sí cambiaron fueron todos los demás. Europa pasó a tener 1.400.000 millones de euros. China seguía en 239.000 millones de dólares. Estados Unidos ya había alcanzado, en 100 años después, ya había alcanzado no solamente a China, sino a Europa, ya tenía 1.400.000 millones de dólares, y Japón estaba en ese momento en 160.000 millones, porque acababa de tener la guerra mundial que perdió. Es decir, estamos hablando de que en los años que Europa estancó a China, eso un chino nunca lo olvidará, jamás lo olvidará, y menos los dirigentes del partido chino, como el Xi Jinping, que va a ser entronizado de nuevo para 5 años más, al menos. A lo que voy, en esa época la economía europea creció un 272%, la estadounidense un 600% y la japonesa un 187%, mientras que China seguía teniendo miles y miles de personas, creció enormemente, y sin embargo su Producto Interior Bruto no. Lo que creció la población, el producto no, luego bajó el nivel de vida radical. De ahí viene pues toda la historia que ustedes pueden conocer sin ningún tipo de problema, que es las grandes migraciones chinas a Estados Unidos, a toda la zona del mar Asiático, a Europa y a medio mundo, que tuvieron en todos los sitios pues los Chinatown, es decir, los barrios chinos que llegaron a todos los lugares de América y de una gran parte de Asia. Esa sería una primera idea. Hay una segunda idea que me interesaría mucho que ustedes vieran, ¿no? Para que vieran qué pasa, ¿no?, en China.
El PIB chino entre 1978 y 2011 ha crecido un 130%, eso nunca se ha conocido, prácticamente a un 10% anual durante más de 30 años. El PIB per cápita ha crecido un 92% y la pobreza se ha reducido de un 97,8% a un 36,3% prácticamente en 20 años. La cifra es espectacular porque le ha llevado a ser la segunda economía del mundo en este momento. Hay siempre una cosa que conviene saber. El periodo muchas veces caótico del maoísmo en China, la economía china creció también enormemente. Es decir, más allá de los grandes conflictos, el gran salto hacia adelante, la revolución cultural, no quiero darle más cifras, China creció enormemente. Es decir, si China, y esta es una paradoja, si China ha podido hacer lo que ha podido hacer es porque antes ya hizo los deberes del desarrollo económico, básicamente de la reforma agraria y sobre todo de la revolución educativa y de hábito y de costumbre que le dio las condiciones de empalmar con un periodo político-económico de grandes dimensiones. Ustedes saben que la China que conocemos tiene que ver básicamente con lo que podamos llamar el fracaso o la reacción, depende de qué lado se esté, de la revolución cultural china. A partir de ahí, un grupo de dirigentes que habían estado muchos de ellos en la cárcel o como Deng Xiaoping siendo reeducado en una fábrica, este grupo de dirigentes tomó de nuevo el poder. El que hizo la transición fue Zhou Enlai y fue Zhou Enlai el que, por cierto, tenía un cáncer enorme, que estuvo viviendo con un cáncer gravísimo durante 18 meses y siendo operado prácticamente cada mes para que pudiera hacer la transición política de lo que se llamaron las 4 grandes modernizaciones. Se puede decir que Deng Xiaoping, Zhou Enlai organiza la transición poniendo al frente del partido, que había sufrido una crisis político y militar muy seria en su interior, poniendo al frente a un nuevo equipo dirigente dirigido por Deng Xiaoping. Esa etapa ustedes la conocen, las cifras grandes ya se le he dado, es una etapa donde China moderniza la agricultura, moderniza la educación y la instrucción, sobre todo en nuevas tecnologías, y moderniza su industria y su ejército. Las 4 cosas son una en China. La primera cosa que te cuentan es que ellos no distinguen entre industria militar e industria no militar. Para ellos es todo lo mismo y está perfectamente enlazado. Y por lo tanto, esas 4 grandes modernizaciones han configurado un nuevo sistema político y de poder en China. Y una transición interna que siempre será una discusión. ¿Es China una economía capitalista? Yo no tengo ninguna duda que lo es. Ahora bien, es que ha habido muchos tipos de capitalismo. China es lo que yo llamaría, sin gran teoría, un capitalismo de Estado, dirigido por el Partido Comunista Chino. Esa es la primera definición que hago. No tengo ninguna duda de que China es un país capitalista. Lo que pasa es que tiene muy poco que ver con el capitalismo
que hemos conocido, pero no muy diferente del capitalismo Meiji que industrializó Japón, no muy diferente del capitalismo que organizó Corea del Sur, no muy diferente a todos los llamados tigres asiáticos, simplemente que eran países que transitaron al capitalismo desarrollado e industrial al margen del consenso de Washington y al margen y contra la potencia hegemónica que era Estados Unidos. No sé si ese tema merece la pena detener un minuto. Es decir, todos los países que conocemos con éxito económico en el capitalismo, desde la Segunda Guerra Mundial, lo han hecho contra los criterios del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, donde la clave de la industrialización del país es fundamentalmente y seriamente el Estado. El Estado es el protagonista de la vida económica del país. Un Estado fuerte, poderoso, opaco, democráticamente lo justo y con una enorme capacidad de dedicar recursos para hacer estas 4 modernizaciones que yo acabo de decir. La clave en China siempre ha sido la modernización de la instrucción y tecnológica, que para ello era decisivo. Ese ha sido el motor de todo el proceso. Y luego un trasvase gigantesco de fondos de la agricultura hacia, en primer momento, una industrialización forzada dentro de ciertos límites, que fue el Gran Salto Adelante, que fue un fracaso bastante soberbio, y luego con la revolución cultural, donde el mundo, todo ese mundo cambió en la última época de moda. Pero me interesa mucho esta idea, es decir, todos estos países que hoy se ponen como ejemplares son países que se han industrializado. Por ejemplo, Corea se ha industrializado, Japón se ha vuelto a industrializar, siendo países sin soberanía, son países ocupados militarmente por Estados Unidos, pero que justamente como estaban ocupados militarmente y tenían que sostener una agresiva política frente a Corea del Norte o frente a China, como en el caso de Japón, tuvieron el Estado y Estados Unidos tuvo que consentir que esos países siguieran criterios económicos muy diferenciados de lo que ellos han apoyado en América Latina, en Europa o en África. Esto es una cosa creo que muy importante. ¿Qué ocurre? Aparece un gran fenómeno, que es el que desde la prioridad china lo convierte en un elemento que ellos saben usar como la táctica del judoka, que es la globalización capitalista. Cuando surge la globalización capitalista, después de la derrota del Estado maligno, de la Rusia y de la URSS, cuando Clinton es el que decreta la globalización como proyecto político, en ese momento el que está en condiciones de aprovecharlo es China. Entonces China recoge todo ese impulso financiero mundial y lo convierte en un mecanismo que hace que China se convierta en la fábrica del mundo. Es decir, China tiene capacidad tecnológica e industrial para producir ella solo todo lo que se produce en el mundo hoy. Y lo van a hacer. Lo único que les queda es el último impulso para controlar las nuevas tecnologías mundiales que ya prácticamente las tienen. Prácticamente las tienen. No tienen ningún problema para obtenerlas, directa, indirectamente o simplemente copiarlas. Pero ya producen sus propias tecnologías de alto nivel. Ellos ya están en un nivel superior. Ellos ya no tienen, como antes, que se convertían en fábrica, en la fábrica mundo de tecnologías medias y bajas. No, ahora están compitiendo ya en la alta tecnología, con los Estados Unidos, con Alemania
Y además, como he dicho antes, ligando todo eso con el rearme militar, que para ello es una prioridad absoluta. Son las cifras que he dado antes. Durante más de 30 años, al 10%. Y ahora que están ralentizando el crecimiento, tienen una media de los últimos 5 años del 7%. Decirles que aquí estamos encantados creciendo el 3,2%. Pero allí ellos están en una disposición de articular un nuevo poder hegemónico mundial. La infraestructura tecnológica, económica de China no tiene parangón con ningún país en este momento. Tienen las mayores reservas del mundo. De los 10 primeros bancos del mundo, 4 ya son chinos. No tienen dificultades para hacer grandes inversiones económicas, porque además saben que Estados Unidos, la moneda que ellos tienen, que es la de Estados Unidos, no vale nada, y lo que hace es que la usan rápidamente para comprar, la usan rápidamente para adquirir todo lo que se pueda con una moneda que saben que no tiene ya detrás. Durante estos años, ¿cómo ha funcionado la economía mundial? Ha funcionado de la siguiente manera. Ellos financiaban a Estados Unidos y Estados Unidos compraba todo lo que producía China. Eso ha hecho que una enorme parte del ahorro chino se empleara en comprar bonos de Estados Unidos. Enormes cantidades de bonos de Estados Unidos los financia directamente, los paga y los compra China. Y los tiene. Es un poco lo que se llama, algunos lo llaman el botón nuclear, que es que si se enfadan mucho los chinos, tiene muchos problemas Estados Unidos. A cambio de eso, Estados Unidos tiene un enorme déficit comercial con China, que ha disminuido y que ha hecho que en este momento, en estos años, la industria norteamericana, mejor dicho, Estados Unidos, se haya desindustrializado enormemente. Y su clase obrera blanca sufriendo enormemente esta decadencia económica. Donald Trump viene de ahí, de la reacción de Estados Unidos a una decadencia económica de gran magnitud. Es una reacción, por eso es reaccionario, porque la entraña del capitalismo ha surgido una respuesta de un capitalismo que está decayendo, pero que quieren, como sea, impedir su decadencia. Eso es lo que hace que Donald Trump parezca loco, enloquecido, estúpido. Ni es loco, ni está enloquecido, ni es estúpido. Simplemente es lo que podemos llamar un sector desesperado ante una decadencia que no saben cómo controlarla, que no sea militarmente. Porque deben ustedes seguir siempre teniendo en la cabecita la idea de que Estados Unidos tiene 700 bases militares en todo el mundo, 700, que hay países como Alemania y como Corea del Sur y Japón, que son países ocupados militarmente por bases norteamericanas. La segunda base más importante de Estados Unidos en el mundo está justamente en Alemania. Es decir, siempre que vean ustedes esta decadencia, tienen que verla, la decadencia desde una supremacía político-militar de Estados Unidos. Decae, pero sigue teniendo el 7º de caballería y el dólar como los principales instrumentos de dominación. Voy cerrando mi intervención para dejar al final esto de la ruta de la seda. China, en este proceso, como he dicho antes, de construcción de un capitalista de Estado, de un capitalismo de Estado, dirigido y organizado por el Partido Comunista y al final por 7 personas del Partido Comunista, que es el Comité Permanente del Politburó o del Buró Político, que es lo que se está ahora mismo sustanciando. Ahora mismo, Deng Xiaoping se inventó un mecanismo
muy inteligente, que era ponerle una edad a los miembros del secretariado y del buró político. A los 68 años te jubilo. Entonces, cada secretario general lo que hace es que llega de secretario general, pero el anterior le ha dejado de los 7, 6 suyos en la transición. No sé si entienden ustedes lo que voy a decir. Es decir, el anterior le dejó a Xi Jinping, le dejó un buró político con su hegemonía. Él, el anterior, Hu, puso a Deng Xiaoping, digo a él, o sea, lo que puede llamar la dirección del partido, pero rodeado de 6 o 7 personas del equipo anterior. ¿Qué ocurre? Que ahora el secretario general del Partido Comunista Chino tiene que elegir a su sucesor, pero él ya tiene capacidad de elegir a los 7 miembros del permanente del partido. Y la discusión que hay ahora con diré que peso tan enorme que tiene ya Xi Jinping en China, que es enorme, no os podéis imaginar, es si quiere romper esa transición y quiere durar más de 2 mandatos. Ese es el problema de fondo. Es decir, que cuando cumpla 68 años siga siendo secretario general del partido. Ese es un debate enorme que hay ahora mismo en China. Mientras que nosotros vivimos de Cataluña por la mañana y Cataluña por la tarde, ellos tienen 2 fechas que están organizando toda su vida. Que el año 27, si mal no recuerdo, que es el centenario del nacimiento del Partido Comunista Chino, y el año 49, que están organizando para el año 2049, el centenario de la fundación de la República. Ustedes dirán, sí, ellos están planificando sistemáticamente escenarios, propuestas para convertirse en la primera potencia del mundo en el 27 y consolidarse hasta el 49. Ellos están pensando con decenios por delante, que es muy típico de un chino. Hay una anécdota que explica esto bien, ¿no? Un día a Zhou Enlai, primer ministro, le preguntaron: ¿qué opina usted de la Revolución Francesa? Dijo: no tengo una opinión clara porque es un fenómeno muy reciente. En la historia china el tiempo tiene una duración diferente a nosotros y tienen otro tiempo histórico y otro tiempo geopolítico. Y sobre todo teniendo en cuenta que es un país que se ha construido siendo, y ellos se saben, la primera potencia del mundo durante decenios y decenios, humillado durante 100 años por Occidente. Eso nunca se lo olvidará, lo tendrán presente, la humillación que para ellos significó ese dominio. ¿Dónde está la clave ahora? En dos grandes elementos que ya cierro mi intervención. El primero es el órgano de cooperación de Shanghái, que verán ustedes que no lo sienten mucho eso. Eso es un órgano de colaboración geopolítica entre China y Rusia, que nunca deben ustedes ya olvidar el órgano de cooperación de Shanghái. En estos días que estamos tan emocionados en otras cosas, se acaban de incorporar a ese órgano Pakistán e India. 2 enemigos tradicionales. ¿Por qué? Porque China está ordenando el mundo, quiere ordenarlo ante el caos que deja Estados Unidos. Eso lo ha dicho Xi Jinping en su intervención en el informe al Congreso del Partido Comunista, diciéndole: ha dejado caos, ha dejado desorden, y él está ordenando el mundo. Entonces, Pakistán, su amigo de siempre ha sido China, y el amigo de Rusia siempre ha sido India, y todo tenían que ver entre China y la India. Entonces, a través de una diplomacia cruzada,
han conseguido meter en el órgano de cooperación de Shanghái a Pakistán y a la India. Si ustedes suman los habitantes de Pakistán, India, China, y le meten ustedes a los TAN de la antigua URSS, verán ustedes que está con mucho más de la mitad de la humanidad ya organizada en un mecanismo de colaboración que tiene elementos político-militares y al que se va a incorporar muy pronto Irán. Por un lado, Estados Unidos está amenazando militarmente a Irán y Irán está a punto de ingresar en un pacto, en un tratado que le protege y tiene detrás de esa protección a Rusia, a China, a Pakistán y a la India. No es pequeña cosa. Y ahora lo que están es ganando la guerra en Siria para intentar meterle mano inmediatamente a Afganistán y propiciar una paz, porque en este momento los llamados talibanes ya controlan cerca del 70% de todo Afganistán y ellos quieren sentar a las potencias para terminar con esa guerra. Es decir, la intente Putin-Jinping lo que quiere es demostrar que frente a la decadencia de Estados Unidos está la emergencia de un nuevo orden más pacífico y más colaboracionista entre sí, que representan las viejas culturas y la civilización. Si ustedes tienen paciencia y ven ese mapa está mal construido, porque aparece muy grande Europa. Europa es mucho más pequeña. ¿Europa qué es? Europa es una península de Eurasia. Esto es un viejo problema de la geopolítica continental alemana. Usted sabe que hay ahí un diferendo muy serio entre la geopolítica continental y la geopolítica talasocrática, ¿no?, que es la que tiene el imperio en el mar. Pero la clave siempre, el que estudió a serio y a fondo Eurasia, fue el gran estratega de la geopolítica británica llamado Mackinder. Luego Markham, Estados Unidos, pero sobre todo Mackinder. La idea de Mackinder era muy importante. Él establece lo que él llama el pivote, que estaría cerca de Moscú, que viene a decir que quien controle el pivote de Eurasia, controla Eurasia, y quien controle la isla euroasiática, controla el mundo. Toda la teoría político-militar de Gran Bretaña, desde que existe como potencia hegemónica, ha sido impedir la unidad euroasiática. Eso ha hecho que el país más problemático sea Alemania, que siempre se ha dividido, hasta dentro del mundo de Hitler, ¿no? La SA y Hochhofer, por ejemplo, tenían una opinión de que el régimen revolucionario nazi tendría que hacer un pacto con el régimen revolucionario soviético, contra Gran Bretaña. Eso fue lo que perdió dentro del esquema de Hitler, pero el pacto Ribbentrop-Molotov tiene mucho que ver con esa hipótesis. Es decir, de una unidad euroasiática que tiene dos polos, que es Alemania y Rusia, que sigue siendo con mucho el país más grande del mundo. Con mucho el país más grande del mundo. La idea que ahora emerge es una Eurasia con un pacto entre China y Rusia. Y una Alemania que no sabe si deshacer la Unión Europea y salirse de la Unión Europea, o hacer que la Unión Europea sea su retaguardia, que le permita negociar con China y con Rusia el nuevo orden que se está configurando a nivel mundial. ¿Y dónde tiene que ver esto mucho con nosotros?
Pues es que la política más importante que se ha inventado Xi Jinping, el secretario general, hace ya de esto casi 10 años, fue lo que él llama la franja y la ruta de la seda. Lo que él está configurando es la mayor reordenación del espacio-tiempo de Eurasia desde los mongoles. Es lo mismo que de los mongoles. Es decir, eso es la ruta, la franja. La ruta, vendréis ahora, será mucho más clara, ahí se mezclan los dos, la ruta, ¿ves? La ruta y la franja, están las dos mezcladas. Si veis bien, es prácticamente toda Eurasia la que está ahí organizada. Pero ellos lo que hacen es que organizan toda una serie de redes marítimas, portuarias, trenes, ferrocarriles, núcleos tecnológicos, gaseoductos, que China y Rusia están organizando para Europa. Y Europa empieza ahora ya a sentir miedo. Por ejemplo, hay otro más ahí, que quiero que vean ustedes, el segundo. Esta es la ruta de la seda ferroviaria. Esto significa que de Djibouti, para que vean ustedes la dimensión, que hay 13.000 kilómetros a Madrid, llega todos los días un tren que tarda 13 días en llegar. Pero todos los días llega un tren que tarda 13 días. Y que mueve, que lo tienen ustedes, 30 contenedores de 12 metros. Es el espacio-tiempo, porque están articulando también el tiempo, están acortando los tiempos. Porque la otra era la ruta marítima. Entonces, lo que están haciendo es una reordenación del espacio europeo y euroasiático a la imagen y semejanza del acuerdo entre Rusia y China. ¿Qué es todo eso que ustedes ven ahí? Todo eso que ustedes ven es puertos marítimos, ferrocarriles, gaseoductos, núcleos tecnológicos y centrales eléctricas de cualquier nivel, porque China puede vivir con todas, todo tipo de clases de energía, porque ya en todas tiene mano. En este momento, para este plan, tienen en torno a 900.000 millones de dólares, 900.000 millones de dólares, prácticamente el Producto Interior Bruto español, para financiar todo esto. Y producto de todo esto, hay algo que la gente no sabe. Acaban de comprar el puerto de Valencia. Y van, como locos, a comprar el puerto de Barcelona. Es decir, que si no lo compran no tienen problema, pactan con los que ellos van ofreciendo sus posibilidades. ¿Acuerdo económico? De acuerdo. Siempre intentado. Ellos nunca hacen acuerdos con empresas. Esa es su característica. Ellos hacen con Estado. Porque todos sus acuerdos son políticos. Ellos no van por ahí de acuerdo entre empresas como hace Estados Unidos, que luego se lo venden al Estado. No. Ellos van y se sientan con el Estado y dicen: aquí tengo todo este montón de billetes y estoy dispuesto a usarlo en función de este país. ¿Les gusta a ustedes o no les gusta? Ellos no ocultan, ni se ocultan, ni dejan nada. Por eso España es absolutamente favorable a China, más que ninguno en este momento. Es el país, de los otros 3 países más ricos de Europa tienen ahora graves problemas con China, que ahora les diré por qué. Pero España ha puesto todo en venta y no tiene ningún problema de vender todo lo que sea posible de comprar para los chinos. Y por tanto, los chinos ni engañan, ni mienten. Ellos lo que tienen este es el plan. Hubo 30 jefes de Estado y centenares de diplomáticos aceptando este plan y ellos lo van poniendo en marcha sistemáticamente. Ya he dicho,
puertos, aeropuertos, centrales eléctricas, nudos ferroviarios, nudos tecnológicos y organizando Europa según los criterios que China y Rusia lo están articulando. Ten en cuenta que Rusia tiene a su vez la Unión Euroasiática Económica y lo más probable es que se fusionen esa Unión Euroasiática con la ruta y la franja, que son los dos mecanismos que ellos usan, y desde ahí pues organizar un nuevo impulso a la, entre comillas, globalización capitalista que estamos viendo. Termino. ¿Dónde está la clave de toda esta historia? La clave de toda esta historia es que, por ejemplo, la empresa más importante de robots del mundo es una empresa alemana. Entonces llegaron los chinos y dijeron, la compro. Le pidieron una barbaridad, como 50.000 millones de dólares, y dijeron, bueno, también, lo compro. Y entonces Estados Unidos le dijo, están ustedes locos, le van a vender a usted una empresa de una tecnología donde, de las pocas tecnologías donde los chinos no son hegemónicos, se la van ustedes a regalar a los chinos. ¿Saben ustedes lo que esto significa desde el punto de vista político-militar y geoestratégico? Entonces se ha creado un problema serio entre China y Alemania por el tema este. Macron, que es muy capitalista pero no es tonto, es el primero que le ha dicho a la Merkel, pero también a los británicos, oye, vamos a juntarnos y negociamos juntos con China, porque si negociamos uno a uno, acaban llevándose la joya de la corona. Por ejemplo, la industria, los chinos juegan en todos los campos y en todos los campeonatos, ¿no? Entonces, ellos lo que hacen es, por ejemplo, tecnología de centrales nucleares. Uno está viendo dentro de las centrales nucleares un salto tecnológico enorme, que se está probando básicamente en Gran Bretaña. Entonces, los chinos, ¿qué han hecho? Ha sido financiar junto con el gobierno británico y grandes empresas, pues, una nueva central nuclear. Rápidamente han dicho los norteamericanos, ¿lo van ustedes también a darle la última tecnología nuclear, que además es de doble uso y que la pueden usar militarmente? Han dicho que sí, porque curiosamente China, que en esto es muy abierta y pragmática, como dicen ahora, estuvo en contra del Brexit, pero cuando el Brexit salió, se puso a disposición de Gran Bretaña, es decir, estoy dispuesto a comprarle todo lo que ustedes quieran. Ellos en eso nunca engañan, nunca mienten, y lo que dicen es, tengo tanto y estoy dispuesto a usarlo. Y además, de política, nada de negocios sucios y de mecanismos tétricos como ha hecho Estados Unidos desde que nace. No. Aquí nos sentamos, negocio con el gobierno. Ellos tienen un problema con esto del tiempo, tiene mucha importancia. Ellos te lo confiesan, ¿no? Que tienen un problema con los gobiernos europeos porque duran muy poco. Claro, ellos duran mucho. Y dice, siempre tenemos que empezar las conversaciones, pues 4 o 5 años con el que sigue, ¿no? Y nunca tenemos tiempo de cerrar todas las conversaciones porque nosotros duramos y ellos no duran. Entonces, desde ese punto de vista de la duración, que se llama democracia, por cierto, desde ese punto de vista, ellos lo que están es interviniendo masivamente y dando orden. Termino como empecé. Este plan de la ruta y de la seda, que es un plan único, es equivalente al plan Marshall como mínimo, si no más, europeo, está cambiando el mapa de Europa, absolutamente. Está dejando atrás, por ejemplo, a mi juicio, la OTAN, por ejemplo. La está dejando atrás. Se está convirtiendo en algo obsoleto frente a la nueva realidad. Detrás de esto hay como 60 gobiernos detrás de la ruta de la seda, 70 gobiernos que están colaborando estrechamente con China para todas estas cosas, que reciben financiación china, que reciben tecnología china, que comparten tecnología en común. Es decir, el plan es gigantesco. Y todo eso se está haciendo al margen de las instituciones que controla Estados Unidos. Se está haciendo al margen de la ONU,
se está haciendo al margen del Fondo Monetario Internacional, se está haciendo al margen de la UNESCO, se está haciendo al margen de la FAO, se está haciendo al margen de todo eso porque ellos están imponiendo de facto una nueva convencialidad, acuerdos, convenciones con los gobiernos en función de lo que ellos identifican como intereses comunes. El problema es de tiempo. Los chinos tienen todo el tiempo del mundo. Siempre hay la hipótesis que manejan economistas solventes de que la China está escondiendo una crisis económica potente en su seno, una crisis financiera. Eso se viene diciendo a nivel internacional de que hay detrás de China, que igual que hubo aquí un gran boom inmobiliario, allí hay un boom inmobiliario financiero de enormes dimensiones. Es evidente que hay un problema real en China económico de sobreproducción, porque pueden producir de facto todo y están produciendo más de lo que son capaces de vender, y eso le genera grandes problemas de obsolescencia tecnológica por un lado y de exceso de capacidad y problemas de paro y de reestructuración industrial. Todo eso los chinos son conscientes, lo cuentan en su informe, trabajan sobre ello, y nunca es descartable que una crisis económica de gran magnitud pueda comenzar justamente en China y poner fin a todo este proceso histórico de 30 años que de facto ha cambiado China y ha cambiado el mundo. Lo que sí parece evidente es que Estados Unidos se lo ha tomado en serio. Vivimos en la agua china una estrategia muy parecida a la que hicieron los estadounidenses de contención de Rusia, de la URSS, ahora es de contención de China. Estados Unidos trabaja con la hipótesis de que el enemigo militar a vencer será China. Lo que ocurre es que hay una enorme desigualdad de medios entre uno y otro. China se está rearmando seriamente y profundamente, pero el desnivel es tan grande que la única posibilidad de jugar en primera división y en la Champions es una alianza cada vez más estrecha entre China y Rusia, porque Rusia sí que tiene la capacidad militar para hacer frente a Estados Unidos. O sea, Rusia es un país muy complejo también, pero desde el punto de vista político-militar tiene paridad con Estados Unidos. Cuando digo paridad no digo superioridad, simplemente es que si Estados Unidos tiene 100, ellos tienen 50, pero con ese 50 pueden hacerle a Estados Unidos un daño irreversible. Y por tanto tienen paridad, juegan un empate. Aunque esté mucho más desarrollado y sea más fuerte el ejército y las Fuerzas Armadas norteamericanas que rusas. ¿Qué está ocurriendo? Una alianza geoestratégica profunda entre China y Rusia, que tiene además intereses enormes detrás y que sobre esos intereses están jugando el nuevo orden económico internacional. Por ejemplo, cuando ellos hablan de la franja económica y hablan de la ruta de la seda, pues se preocupan por los problemas ecológicos del mar, están planteando nuevas políticas para el mar, la lucha contra la crisis ecológica en el mar, es decir, todo eso lo visten y pondrán dinero, todo lo que haga falta, para que las opiniones públicas no salten. Ahora bien, lo que es evidente es que desde los años 50 nunca hemos visto en Europa una potencia intervenir de esta magnitud, siempre desde el punto de vista económico, nunca enseñándote un militar y siempre planteando que Europa, más que nunca, es hoy una península euroasiática dirigida y organizada por China, por Rusia y, en último lugar, pero muy presente, India, ¿no? ¿Y qué tiene esto que ver con el descubrimiento de América? Pues una cosa muy simple: la modernidad. ¿Por qué he dicho yo que era tan importante esto de la modernidad y el descubrimiento? Porque ahí se produjo lo que Wallerstein llama una geocultura dominante. En la modernidad eurooccidental,
que Estados Unidos es parte de esa modernidad eurooccidental. Occidente se creyó en el deber y en la misión de ser, que sus valores sean los valores del mundo. Y lo único importante y decisivo en el mundo. Ahora eso se ha acabado definitivamente. Ya no es una cuestión solo económica, es de valores, de cultura, de geocultura. Hay nuevos países que, por cierto, son mucho más antiguos que la civilización europea en cualquiera de su magnitud. Olvídense de que, por ejemplo, Lao Tse tuvo que coincidir, tuvo que ser anterior 400 años a Sócrates, si mal no recuerdo yo ahora. Es decir, que cuando estábamos aquí con Grecia y tal, ellos ya tenían su Lao Tse, su Buda, sus cosas, ¿no? Entonces son viejas culturas, muy sofisticadas, muy articuladas, con una gran memoria histórica, con un concepto del tiempo y de la civilización muy diferente a nosotros, y que esas culturas ya no aceptan el dominio de la cultura occidental. Y que van a jugar ya con su propia cultura como elemento fundamental del nuevo mundo que está emergiendo, yendo más allá de la modernidad. El nombre puede ser muchos nombres, pero desde ahora lo que vamos es a coexistir no solo distintas potencias, sino vamos a coexistir de distintas geoculturas. Y geoculturas que van a estar en competencia por la hegemonía a nivel del mundo. Por eso yo decía que eso realmente no ocurría desde el descubrimiento de América. Y ahora, por primera vez, potencias euroasiáticas, potencias no controladas por el mundo anglosajón, empiezan a articular su propia hegemonía en el mundo. La clave, Alemania. ¿Por qué? Porque la clave alemana es la que nos afecta a nosotros. En ese mundo todo dependerá, la Unión Europea y su futuro, de en qué división quiera jugar Alemania. Y yo creo que, por ejemplo, cuando la extrema derecha, que no es tan extrema derecha comparada con la derecha de verdad, pero bueno, lo dejamos ahí, cuando la extrema derecha alemana tiene un 14% del voto, o 13% del voto, diciéndole que le ha ido mal con la Unión Europea, si el país que se beneficia de la Unión Europea tiene una percepción, una gran parte, o una parte significativa, de que le va más con la Unión Europea, eso significa que la Unión Europea está muerta. Y que todo va a depender, básicamente, del papel que juega Alemania, que no es solo Alemania, Austria, acuérdense de los recientes resultados, los Países Bajos, acuérdense de los recientes resultados, donde lo peor no es que la extrema derecha emerge, lo peor es que la derecha, para vencerle a la extrema derecha, se hace tan extrema derecha como la derecha, que es lo que ha pasado, por ejemplo, en Austria. Y al final en Austria lo que hay es una hegemonía entre la derecha extrema y la extrema derecha. Entonces, por eso digo de que el mundo está cambiando de base y nosotros discutiendo de Cataluña. Muchas gracias. He visto a Rosa, he visto a Pepe y... Estaban ya gozando, Rosa ya estaba ya gozando. Rosa, Pepe y ¿alguien más? Bueno, pues Rosa. No, es que venía muy preocupada y la verdad es que tengo que agradecerte un montón esa visión tan clara de lo que hoy está ocurriendo en el mundo, ¿no? Y ese poderío chino, que es que sí se ve, se comenta muchas veces, ¿no?, de que los chinos compran tal cosa, compran tal otra, pero esa red que tú has planteado ahí, ¿no?, tan gráfica, pues para mí ha sido novedoso, ¿no? Y todas esas cifras que has dado, pues también son muy interesantes a nivel así de China hacia afuera, ¿no?, de China hacia el universo, hacia el mundo, ¿no? Pero una cosa que a mí se me plantea como visitante de China, y claro, no desde el estudio de China, sino desde de hacer turismo en China, ¿no? Entonces ves unas diferencias tan grandes dentro de la población china que, claro,
digo, ese crecimiento económico tan importante como aquí cuando se dice, sí, es que España está creciendo, pero está creciendo, no sé quién está creciendo, porque en realidad la población no crece, no mejora sus condiciones de vida, ¿no? Y entonces, pues, en China me parece que hay como una desigualdad muy grande en ese sentido, de personas que a lo mejor ya tienen un buen nivel, pero luego hay otras personas que no, y los sueldos muy bajos. A mí me ha llamado mucho la atención que las casas normales de maestras de infantil, ¿no? En la escuela privada no tengan una lavadora en la casa. Entonces, tú dices, ¿cómo es posible que este desarrollo tan enorme, ¿no revierta después sobre la población? Esa es un poco mi pregunta, o sea, que no va... Me parece magnífico toda esa exposición porque es muy clarificadora, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿hacia adentro qué pasa, no? Pues yo te diría, es decir, cuando tú hablas con los chinos, ¿no? Y como yo, que soy un poco impertinente en este viaje, pues ya tengo una cierta edad que me lo puedo permitir, pues ellos cómo se ven a sí mismos, los chinos. O sea, la dirección china, cómo se ve. Nosotros somos un país en desarrollo. Ustedes ya están desarrollados. Fíjate tú, cómo ellos piensan el mundo. Nosotros somos un país en desarrollo. Tenemos grandes cifras, somos una gran potencia, pero estamos en desarrollo. Y tenemos que desarrollarnos más para acabar con las desigualdades y con las carencias. Ellos consideran que en los próximos 5 años acaban con la pobreza en Chile, no con las desigualdades. En eso matizan mucho. Sí, con los criterios que la ONU usa para pobreza, ellos consideran que en 5, lo más tardar 8 años, no habrá pobres en Chile. Habrá grandes desigualdades, eso sí. Que dentro del partido, por lo que se sabe en Occidente, y yo he hecho todo lo posible por indagarlo, esa es una de las contradicciones que hay en el partido. Por tanto, ellos se ven como un país en transición al socialismo. Todavía hablan de eso, no tienen grandes problemas. Donde están acercándose a países como España. Dice, bueno, pero vamos a ver, ¿usted qué me está diciendo a mí? ¿Usted qué me está diciendo a mí? Entonces, no, ustedes están desarrollados, ustedes son Occidente, desarrollo. Nosotros estamos empezando una vía que llevamos muy pocos años con ella, y que culminará el año 49, 100 años, y en 100 años ya seremos más que ustedes juntos. Eso no te lo dicen, pero se lo ven en los ojos que se les puede ver. Eso primero. Segundo, una cosa. En China, el capitalismo que hay es de Estado. Y ni un capitalista se le ocurre, en el pensamiento más pequeño que pueda poner, oponerse al Partido Comunista Chino y a sus directrices. Cuento una anécdota. En una de las sedes del Partido Comunista Chino donde yo fui, está subvencionado por un gran capitalista que hay en la zona, que gustosamente apoya y financia la sede del partido, que a su vez se usa como lugar de encuentro, de comidas para personas mayores, es decir, o sea, la sede del partido es un centro social, como el rey de Heredia, es un centro social donde se enseña desde jugar al ajedrez al ping-pong, donde la gente mayor viene a comer prácticamente gratis en la zona, y todo eso lo financia un capitalista. O sea, la sede del Partido Comunista financiada por un capitalista de la zona. Ese es el mundo que hay allí. O sea, allí no se mueve nada de un partido que tiene 90 millones de afiliados. Y la mayoría de esos capitalistas son afiliados al Partido Comunista Chino. Y el Estado lo que le exige es que cumplan con las tareas que el partido especifica. Ahora bien, ni entran ni salen en lo que ocurre dentro de la empresa y la fábrica. Y ahí es donde hay problemas muy serios en China.
Hay huelgas, hay conflictos que no llegan a un nivel porque el partido, cuando hay un conflicto, lo soluciona inmediatamente, no metiendo gente en la cárcel y tal. Eso para ellos es siempre lo último extremo, y ellos, para decirlo, controlan, entre comillas, a la población simplemente porque una gran parte de la población, la inmensa mayoría, están detrás de ellos y de acuerdo con ellos. Porque son generaciones que han visto en 2 generaciones pues lo que se vio en otros países del año 59 al 69, una gigantesca modernización que tiene ganadores y perdedores, pero es que los ganadores en China pues son 400, 500 millones de personas, ¿no? Entonces, todo eso hace China un país muy complicado. Ahora bien, ellos tienen como preocupación fundamental, ahora Xi Jinping lo acaba de señalar, es acabar con la pobreza, con los restos que puedan quedar de gentes que no tengan subsidios o que no tengan seguridad social, y a ellos le van a dedicar a eso una enorme prioridad en el trabajo que están haciendo. Pero he dicho, seguramente hay siempre una discusión en China entre 2 tipos de capitalismo, ¿no? El capitalismo fiero, que tendría como ciudad Cantón y Shanghái, y el capitalismo a la europea, moderno y social, que sería Chongqing. Bueno, esos son los 2 tipos de enfrentamientos que hay, y con la tradición de Mao siempre encima, porque esto tiene muy poco que ver teóricamente con Mao, pero Mao sigue siendo el fundador del país, y sigue siendo la figura omnipresente donde todo el mundo se mide y se articula, ¿no? Pepe. Sí, ante todo, muchísimas gracias. Nos ha dado una visión absolutamente amplia y clarividente. Yo venía aquí pensando que nos iba a preguntar por qué hacia China y algunas cosas que había aprendido allí, y realmente nos ha dado una lección magistral de filosofía política y geopolítica con mayúscula. Subrayo la palabra política con mayúscula para compararla con nuestra politiqueo permanente. Tendría muchas preguntas, como Rosa, pero quisiera hacerte 3. Una sobre medio ambiente, otra sobre gobernanza y una tercera sobre valores. Medio ambiente, para mí un poco, ¿cuál es la política medioambiental y en relación con los cambios climáticos? Porque ese es el gran enemigo de todos y no de China. Eso no tiene fronteras. Y si China no es consciente de eso, vamos todos a un suicidio colectivo. Y en ese contexto me preocupa profundamente un incremento del consumismo loco, no racional, no responsable en China, que es tan grave como el nuestro, pero es más grave porque viven más y los efectos sobre el planeta pueden ser devastadores. Entonces esa sería la primera pregunta. Segunda, de alguna manera relacionada con, has comentado el papel de Naciones Unidas, que es prácticamente nula, porque va por otro lado. Pero lo que sigue permaneciendo, es decir, porque China está haciendo su propia estructura al margen de los sistemas de Naciones Unidas. Pero lo que hoy es indudable, justo por el medio ambiente, es la necesidad de una gobernanza mundial, lo que quiera que eso signifique. ¿Cómo se ve esa visión de gobernanza mundial? ¿En qué base y de qué forma tendría, si es que existe esa visión a largo alcance? Y en tercer lugar, valores, ética, moral. Has comentado que los valores de Occidente están llamados a desaparecer. De hecho, ya está ocurriendo, lo cual me da pena por el concepto de ética que hay ahí y una serie de cosas que me parece. Ahora, mi pregunta es, si se sigue esta planificación, ¿vamos a una época de no valores? ¿Cuáles son los valores o la ética que en ese caso predominarían? Y no solamente la China, pero ¿en qué consiste? Bueno, o habrá un respeto a multivalores, sin que haya valores predominantes, pero se necesita un respeto a los otros valores y a las otras éticas. Y en ese contexto, ¿qué queda de comunismo en China? Eso sí que son preguntas. Otra conferencia, ¿no? Eso ya...
Pero yo así, para resumir mucho y teniendo en cuenta que voy a esquematizar mucho también y por tanto equivocarme y equivocaros, simplemente apunte sueltos, ¿no? Empiezo por lo último, porque lo último me va a ayudar a las otras dos, que es la ética, el punto de vista político profundo, que es la ética. Ustedes saben que en China hay básicamente 3 teorías que son propias chinas, 4 quizás. La primera, el confucianismo, Confucio. La segunda, el taoísmo. La tercera, el leguismo. Y la cuarta es de importación, pero muy importante, que es el budismo. Cuando los chinos cogen algo, lo operativizan en práctico, es la diferencia con los indios. Y por tanto, el budismo chino es un budismo con una fortísima personalidad china. Pero las otras 2 fuerzas, lo que son auténticamente chinos, es el taoísmo, el confucianismo y el legismo, de los legistas, que eran legisladores, la norma y el Estado. El Partido Comunista tiene relaciones complejas con Confucio. De hecho, Mao, la última campaña fue contra Confucio y su influencia en la sociedad. Y el anterior secretario general, Hu Jintao, el anterior secretario general, hizo un intento de reintroducir dentro del pensamiento chino de nuevo a Confucio. Creo recordar, a lo mejor me equivoco, que inclusive pusieron una estatua de Confucio en la plaza en Tiananmen y al poco tiempo hubo que quitarla por la reacción que suscitó. O sea, podría decir que retorna los valores del legismo y del confucianismo al servicio de 3 o 4 cuestiones que son las fundamentales hoy en China. La primera, el nacionalismo chino. Los chinos no son nacionalistas excluyentes, nunca han sido imperialistas. Han sido hegemónicos, pero nunca han tenido grandes misiones, ni siquiera cuando eran la potencia más grande en su orden asiático, ejercieron más bien una base tributaria y de influencia, más que una presencia militar y un dominio militar que para ellos nunca tuvo demasiado interés. Era más bien defensivo, más que ofensivo. Entonces, para ellos la clave es la nación china, el nacionalismo chino. Es decir, volver a situar a China en lo que fue, después de 100 años de humillación, de estancamiento y de dominación extranjera, que costó millones de muertos. O sea, el genocidio mucho más grande que el genocidio que hemos conocido en Occidente fue el genocidio de los japoneses contra los chinos. Fue un genocidio de enormes dimensiones y una guerra que duró mucho antes. Ellos intervinieron en Manchuria ya en los años 30. Es decir, ellos han vivido guerras terribles, luego guerras civiles terribles. La guerra entre el Kuomintang y el Partido Comunista, en medio la invasión china, la presencia extranjera. Han sido 100 años terribles para ellos y en su memoria como chino está todavía muy aparcada esa idea de humillación, de derrota de China. Entonces, esa es la primera idea, patriotismo. Y para ahí el confucianismo y el legismo le funciona muy bien, porque el confucianismo es un modo de organizar el poder y la relación del poder con el Estado, con la población, y el legismo es la importancia de la ley. Los legistas son la ley. Ley, 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 y todo el mundo tiene que estar sometido a la ley. Camarada Rajoy debe haberlo aprendido de ahí. La ley, todo el mundo sometido a la ley, y una ley que sirve a la patria. Esa es la idea central de China, y el confucianismo y el legismo le sirve muy bien. Hay una idea muy importante siempre en el confucianismo, que para ellos siempre es fundamental, que es: el pueblo está subordinado, pero si el pueblo se subleva, lleva razón el pueblo, porque no ha sido bien atendido. Eso es muy importante en China. Es decir, la idea
de que si hay una revolución, la razón la tiene el pueblo. Porque el gobierno no ha atendido al pueblo. Ahora bien, el pueblo tiene que estar subordinado al gobierno. No sé si entendéis esta dialéctica. Esto con los comunistas funciona mucho mejor que con el antiguo imperio. Es más ordenado el comunismo que todo eso. Entonces, ellos siempre tienen pendiente que hay que servir al pueblo y que hay que tener cuidado con los humores del pueblo y que hay que cumplir con ellos. Y cuando hay un conflicto, la razón se la dan al pueblo. Luego ya empiezan a intervenir. Pero si tú has consentido que haya un conflicto es porque no has sabido interpretar al pueblo. Entonces te hago dimitir y te vas. Esos valores son muy importantes en China. Y luego valores que para ellos son muy importantes en un tema que aún no ha salido, pero que allí es un mal endémico, que es la corrupción. La corrupción es un problema gravísimo en China, en el interior del partido, y es la otra cara del capitalismo salvaje que en muchos lugares se ha impuesto en China. Entonces, fijaros bien que el dato más importante que sabremos ahora es que uno de los 7 personas que van a ser de la permanente del buró político será, una de las 7 personas, el secretario de disciplina del partido. O sea, la disciplina del partido es, desde que llegó Jintao y han sido centenares, cuando no miles, de comunistas procesados, acusados de corrupción y metidos en la cárcel con confesiones. Y además, el tema funciona así. Cuando tú eres acusado de corrupción y eres miembro del partido, a ti no te ve ya el aparato judicial, te ve primero el partido. Y una vez que tú has ajustado cuentas con el partido te lleva al aparato judicial. Y llegas ya confesado. Eso tiene un poder enorme. Y por tanto, estos valores éticos, de ética de lo público, el valor de la disciplina, de la honorabilidad, de la ética pública, de no tener una vida privada y otra pública, etcétera, la lucha contra la corrupción, lo público es lo importante. Todos esos son valores que hoy necesita China enormemente y que el partido está impulsando. Segundo, el tema del medio ambiente. Ellos tienen un problemón con el medio ambiente de grandes dimensiones, que es que quieren ser como nosotros y aspirar a vivir como nosotros. Pero ellos saben que tiene un costo medioambiental muy grande y viven esa tensión, que es evitar los costes sociales y económicos que el capitalismo ha tenido en Occidente, reproducirlo en China. Pero eso se reproduce en China también. Entonces viven una tensión. Si ustedes van a Shanghái, se dan cuenta que en Shanghái está la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, la tercera y la última tecnológica. Están todo hecho en prácticamente 60 años. Ustedes pueden ver, conforme van paseando por la ciudad, esta fue la primera revolución industrial, aquí se hizo la segunda y tal. Y aquí ya, o sea, cuando estamos ya llegando al fin de la tercera revolución industrial, que están ya al final de esa tercera revolución industrial, ya están pensando en cómo reconvertir todo eso y convertirlo en un proceso tecnológico limpio y adecuado al medio ambiente. Pero eso lo están haciendo las mismas personas que han vivido y han visto todo ese desarrollo. Eso tiene una enorme importancia. Entonces, la cuestión del tiempo siempre funciona en China y del poder que dure. Por eso, el valor predominante de China es la estabilidad. Es como Rajoy. Estabilidad. Estabilidad, la garantía de la gobernanza es la estabilidad. Y la garantía de la estabilidad es el crecimiento económico. Y la garantía del crecimiento económico es el bienestar creciente de la población. Y el partido tiene que velar por todas esas directrices. ¿Dónde está la gobernanza mundial? Porque ellos dicen, nosotros vamos a tener una política internacional no tanto dominadora como hegemónica. Cuando nosotros pactamos con alguien, ellos
ganan, y nosotros también. Entonces llegan a África, que tú conoces muy bien, llegan a África o llegan a América Latina, y ellos no es como los Estados Unidos, que llega una multinacional y se mete aquí y corrompe aquí, no, ellos llegan y dicen, vamos a ver, crean condiciones y nos vamos a reunir con 60 jefes de Estado. Eso lo han hecho varias veces, por ejemplo en África. Tenemos 60 estados amigos, los llevan a todos a Shanghái o a Pekín, los sientan y le dicen, bueno, estas son nuestras necesidades, estas son las suyas y aquí tenemos mecanismos para financiarlo. ¿Cómo lo hacemos? Y así es como funciona. Es un tipo de relaciones internacionales sometida a la política, no sometida solo al negocio, a la política. Entonces, ¿ellos qué quieren decir? China dice, entre comillas, lo diría así para que se me entienda, mi dominio será beneficioso. Yo soy hegemónico, más que dominador. Y por tanto, yo voy a demostrar que donde el capitalismo no ha sido capaz de asegurar justicia ecológica, justicia económica, justicia social, yo lo voy a hacer. Como todo en la vida, del dicho al hecho, un trecho. Pero ellos tienen en la cabeza la idea de decir, nosotros vamos a imponer un nuevo orden más justo que el del imperialismo norteamericano. Y ellos llegan, nunca te dicen estas cosas, te las dicen a lo mejor cuando estás con investigadores, con científicos, gente que está en las entrañas del sistema y que conoce las cosas, que un día te pueden decir, es que nosotros queremos hacer una globalización alternativa a Estados Unidos. Eso jamás lo dirá el Partido Comunista. Ni jamás verá al Partido Comunista criticar, por ejemplo, a Estados Unidos, a Gran Bretaña, por las troperías que hicieron en China. Ellos se callan esas cosas. Ellos están dentro del mundo impenetrable chino. Ellos tienen sus ideas claras, no quieren dar miedo, ahora mismo están muy obsesionados con esto de la ruta y la seda, por eso no invitaron al viaje de estudios. Tonto lo necesario, por ser de Jaén, pero no demasiado. Ellos te invitan para que invitan a parlamentarios del PP, del PSOE, Ciudadanos no quiso ir porque dice que aquello es una dictadura totalitaria, pero los que fuimos, entre otras cosas, para demostrarnos que no tenemos nada que temer que eso y que eso nos va a beneficiar. Y esa es su gobernanza. Su gobernanza es, Estados Unidos son unos locos, como siga el Trump metiéndose con Corea del Norte, nos va a llevar un desastre y hay que frenar a estos locos. Y hay que empezar ya a ordenar el mundo nosotros, porque si seguimos con lo único que vamos es profundizar en el desorden y en el caos. Y nosotros estamos imponiendo un nuevo orden. Eso es un poco la idea. Bueno, si os parece, me encanta la novela negra y hay por ahí algunos novelistas chinos de novelas policíacas negras que definen perfectamente lo que acaba de decir Manolo sobre la corrupción. Yo he aprendido más el papel del Partido Comunista, cómo se resuelve los casos, y creo que da un ejemplo extraordinario de cómo actualmente puede estar la sociedad china. Se llama Xiaolong. Xiaolong, efectivamente. Yo me he leído y tiene 5 novelas, merece la pena, China. merece la pena porque creo que traza un panorama, incluso para lo de el tempo. Hay por ahí una novela de Bankel, que era también el chino, donde aparece esa idea de que ellos las venganzas las dilatan sin ningún tipo de problema durante 100 años. Efectivamente. Y simplemente pues agradecerle a Manolo, agradecer a vosotros, y ya que estamos hablando de libros, sabéis que el Frente Cívico somos muy pobretico y que nos financiamos de vez en cuando con las ventas de libros, y ahí tenéis los de Manolo Cañada que presentamos el otro día, La dignidad, Última frontera, y alguno de Ramón Franquesa sobre salir del euro, y alguno de Julio. Y nos vemos pues en la próxima actividad que organicemos.